Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Paz y bien. En este día, domingo 5 de noviembre del 2023, pasando nuevamente por aquí, les sigo compartiendo a través de estos videos con ocasión de los 800 años de existencia de la regla Vulada, cuya fecha conmemorativa la celebraremos el 29 de noviembre de este mes en curso. Seguimos haciendo una reflexión a través de una lectura social de la regla Vulada, de cuya autoría es Fray Fidel Aizpurua Donázar, hermano capuchino español, que sacó recientemente un libro editado por la librería Aranzazu en España, y tiene esta portada: Paz a esta casa. Una lectura social de la regla Vulada de Francisco de Asís. Hoy comentaremos sobre el capítulo 4 de la regla Vulada. Los invito a ver los videos anteriores relacionados con esta regla Vulada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el título de este capítulo lleva por nombre La conciencia del dinero. Inicialmente leeré el capítulo 4, que dice así, a través de su numeral primero: Mando firmemente a todos los hermanos que de ningún modo reciban dinero o pecunia, ni directamente ni por intermediarios. Sin embargo, los ministros y los custodios, y solamente ellos, provean con solícito cuidado, por medio de amigos espirituales, a las necesidades de los enfermos y el vestido de los hermanos, según los lugares y los tiempos y el frío de las regiones, tal como les parezca que lo exige la necesidad, a salvo siempre que, como se ha dicho, no reciban dinero o pecunia. Si hacemos una lectura y una mirada atenta a este capítulo de la regla Vulada, deja una impresión de brusquedad, como si detrás estuviera jugando algo importante, como si hubiera hermanos que piensan lo contrario, estableciéndose una dialéctica de confrontación. Y así es. El tema del dinero fue un calvario para Francisco. Él, que conocía muy bien los efectos de este, porque lo había tenido muchas veces en sus manos.
El renacer, queridos hermanos, de las sociedades gremiales medievales deja una cosa clara: el centro no lo ocupaba la fraternidad, sino el dinero. Así, sorprendentemente, este se convirtió en el primer enemigo de la fraternidad y la igualdad. Por esa razón, más que por austeridad, el dinero fue para Francisco la bestia negra a la que no hay que hacerle ninguna concesión. Se adivina, queridos hermanos, en este capítulo 4, el modo como Francisco ha ido encajando la evolución de su orden, que ya en vida de él empezaba a necesitar dinero para mantener en pie las grandes casas, los centros de formación y los lugares donde se acumulaban hermanos enfermos. Francisco no sabe bien cómo trabajar con ello y lo hace a su manera. ¿Cómo? Cede porque no le queda otro remedio, pero sigue empeñado en el ideal primero, que de alguna forma lo quiere hacer sentir a sus hermanos. De ahí, queridos hermanos, ese lenguaje que encontramos en el capítulo 4, expresiones como mando firmemente, de ningún modo, ni directamente, ni por intermediario. Es el titánico esfuerzo por mantener en pie el ideal primero, que no es tanto la pobreza cuanto la fraternidad. Pero a renglón seguido, Francisco tiene que ceder cuando dice, sin embargo, ese sin embargo no sale del corazón de Francisco, sino de la fuerza de las circunstancias y quizás de la presión de un buen número de hermanos que ya no tiene al ideal primero por algo actual. Creen que es algo que hay que adaptar y por ello modificar. Esa modificación ha de hacerse al menos en dos casos: los enfermos y en el tema de los vestidos. Francisco sabe muy bien que es abrir la puerta a cualquier otra demanda. También sabe que la garantía de los, entre comillas, amigos espirituales es muy relativa. Quizá, sin pretenderlo, hace una modificación razonable cuando establece la regla de la necesidad como elemento de discernimiento en esta vidriosa situación. Se trata de una necesidad que, entre comillas, exige, que manda por la dificultad de la situación. Lógicamente, estos elementos de discernimiento son muy relativos y se prestan a cualquier tipo de manipulación, y así el desarrollo histórico de la fraternidad lo confirmará.
En este capítulo cuarto de la regla bulada, en su numeral tercero, vuelve a indicar el afán de Francisco de mantener vivo el primer anhelo. Francisco renunció al liderazgo organizativo, pero no al espiritual. La gran crisis del final tiene que ver con la renuncia al sueño. Ese fue su verdadero sufrimiento, el de Francisco. En realidad, la renuncia no fue tal, porque el anhelo encuentra su nicho incluso cuando se lo desestima. Por eso el sueño de una fraternidad de estructuras relacionales sencillas, incluso en lo económico, sigue vivo entre los hermanos. Consideremos, queridos hermanos, la época o el contexto en el cual Francisco escribe esta regla. Siglo XIII, llamado el siglo del retorno al oro. El símbolo de la riqueza no es ya solamente la tierra, sino también el dinero. Los primeros beneficiarios de esta nueva economía de mercado son ciertamente los comerciantes. En adelante, el poder señorial debe contar con ellos. La pecunia, otros bienes que sirven como precio de las cosas, no es problema, lo es el dinero. La necesidad carece de ley, dice el adagio latino. Y así, hermanos, si en la época de Francisco el dinero era importante, hoy en la nuestra es ineludible. El ciudadano y el franciscano han de ver cómo esa realidad se inserta en el mundo de sus valores. Cada vez se percibe con más claridad que cuando usamos nuestro dinero, ya sea para comprar, ahorrar o donar, nuestras decisiones u omisiones repercuten diariamente sobre la vida de los demás y sobre el propio planeta. Más que el uso del dinero o de su nivel de solidaridad, hay un problema de fondo que difícilmente se encara porque no se termina de ver que eso sea una cuestión que atañe a las personas y a los grupos. Es la conciencia del dinero. Este es una herramienta de vida, pero la conciencia se la pone la persona. Quien decide dónde se coloca, en qué condiciones se presta, en qué mercado se invierte, a qué intereses sirve, es la persona. Y yendo a lo concreto, queridos hermanos, la vida franciscana está llamada a aclarar situaciones en cosas como estas. ¿En qué banco se tienen depositados los ahorros? ¿Por qué no todos son iguales, tanto en su ideología como en sus prácticas cuestionables?
¿Quién y cómo gestiona su cartera de valores? ¿Qué planificación concreta se tiene acerca del dinero solidario? ¿Qué ideología sostiene las acumulaciones excesivas? ¿Con qué criterios económicos se gestionan los bienes inmuebles? Dejar esto únicamente en manos de los nombrados por cargo o ampararse en el criterio de los expertos en economía, quizás sea hacer dejación de funciones a nivel personal. Las funciones de cualquier persona que quiere poner una determinada conciencia a sus bienes personales o sociales. Desde esta perspectiva, creemos que es preciso que la familia franciscana se abra más a la banca ética en cualquiera de sus modalidades. Es todavía algo que causa reticencia en los equipos de economía y que no interesa en exceso a la base de los hermanos. Se sigue teniendo más confianza en la banca convencional, por más que en ocasiones lleve a las crisis financieras como en años anteriores. Unido a todo esto va el tema de la transferencia económica, algo que también cuesta a las entidades y a las personas franciscanas. Se cree que la opacidad, el ocultamiento y la ignorancia son garantías de mejor gestión económica, cuando es todo lo contrario. A mayor claridad, mejor gestión y más credibilidad social. La sociedad de hoy, queridos hermanos, comprende más fácilmente el fallo que el ocultamiento y la hipocresía. Y así vemos cómo este mundo lo superaría a Francisco, pues aunque el dinero surgía en su época, en la nuestra ha adquirido unas proporciones desbordantes. Hay quien ha denominado al voto de pobreza como, entre comillas, voto de buena gestión o voto de mayordomía. Cerramos comillas. Esa gestión será buena no solamente cuando mejor se acomode a los parámetros de una economía próspera, sino que cuando tal dinero sea más justo, más solidario, más transparente, más social. Esos caminos son los que habría de iluminar el anhelo del sueño franciscano de una vida sin dinero ni pecunia. Así nos dice también nuestro querido Papa Benedicto XVI, que comprar es un acto moral. Por eso mismo, queridos hermanos, la familia franciscana está llamada a construir un estilo de vida que tienda a la mayor igualdad económica posible. Es preciso seguir empeñados en el uso social de nuestros bienes, algo que en épocas pasadas tuvo mucho auge. En nuestra época, la escasez de vocaciones obliga a dejar instalaciones que antes estaban en uso. No es lícito tenerlas,
año tras año, improductivas, y menos todavía cuando hay instancias sociales que nos las demandan para uso de los colectivos frágiles y desamparados. Asimismo, la obligación legal de tener en regla los contratos de las personas que trabajan en nuestros conventos o familias es condición imprescindible, no solamente para la justicia, sino también para generar igualdad. La anomalía de tener personas sin contratos o en niveles que no corresponden a su prestación debería ser erradicada. El lenguaje de la igualdad se estrella contra tales prácticas. Además, el potencial económico de la familia franciscana ha de contemplar de manera decidida la posibilidad de crear puestos de trabajo, pequeñas empresas de inserción o similares que contribuyan al reforzamiento del tejido social allí donde es más frágil. Podría parecer que una práctica así está alejada del pensamiento franciscano genuino. Pero teniendo en cuenta los cambios sociales y la situación laboral de los más frágiles, la creación de empleo es la forma más eficaz de luchar contra la desigualdad, aunque esto se haga en modos muy pequeños. Siempre se colaborará a una mejor redistribución de los bienes. En definitiva, a la erradicación de la pobreza. Por eso, queridos hermanos, por la dinámica interna de textos como la regla bulada, el franciscano no puede detenerse en un ensalzamiento de la pobreza en sí misma, sino que sería bueno que su interés derivara en cercanía al mundo de las grandes pobrezas, así como a la pasión por las pobrezas cercanas. Muchos franciscanos no son pobres. Negarlo es algo que hace sonreír. Pero el problema no está ahí, sino en la postura del franciscanismo ante el mundo de las pobrezas y sus terribles consecuencias. Esto bastaría para justificar el paso al frente de quien se ve concernido por el rumbo de las grandes pobrezas y sus avatares. Por eso, en el numeral 4 del capítulo 4 de la regla bulada, el franciscano no deja de experimentar un cierto rubor con la cláusula de que por medio de, entre comillas, amigos espirituales, cierro comillas, se puede proveer a las necesidades de los hermanos. Da la impresión de que el menor no tiene que mancharse tocando el dinero, pero los tales amigos pueden hacerlo por él. Suena a un comportamiento de una cierta hipocresía, de tomar un atajo en el espinoso tema del dinero. De hecho, algunos movimientos de reforma franciscana suprimieron tal cláusula. El tema del dinero ha de tratarse con honestidad y claridad máximas. Ya vemos los estragos que causa en la sociedad el mal endémico de la corrupción.
Es una siembra de sal sobre la ciudadanía y crea una indudable desafección con la clase política. Sin desánimo ante esto, la familia franciscana habría de contribuir al logro de una economía solidaria y transparente. Quedarían cuestionadas las actividades que no pasan por el tamiz o filtro de la fraternidad, sino que se hacen según los personales manejos de los encargados. Asimismo, quedaría cuestionado el comportamiento general de la comunidad que se desentiende de la economía porque sabe que todas sus necesidades están cubiertas. La familia franciscana, nosotros todos, habría de significarse por tal economía, una economía honesta, porque es consciente de que la sociedad de hoy perdona más fácilmente el fallo que la hipocresía. Pretender hacer ver que somos pobres es un anacronismo. Mostrar nuestra capacidad económica real y la orientación social que se va dando al dinero es mucho más comprensible y propicia más la espiritualidad evangélica de la solidaridad. Ubiquémonos nuevamente, queridos hermanos, en la época en que fue escrita esta regla bulada, donde se vive la sedentarización de la fraternidad y la consecución de un prestigio social que aseguraba la ayuda de los amigos espirituales, hicieron posible que pudieran prescindir del uso del dinero, incluso para las necesidades de los enfermos, dando así una impresión de mayor radicalidad cuando de lo que se trataba era de una adaptación a las seguridades que proporcionaba la institución eclesial. Según Julián Micó, franciscano, OFM, seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, vemos que se asoma en el numeral 2 de este capítulo 4 el criterio de la necesidad. ¿Pero cómo? Como punto de discernimiento en el tema del dinero. Criterio que aparece también en otros pasajes de la vida de Francisco. Él ha sido uno que ha sabido reducir sus necesidades, pero que a la vez ha entendido que tales necesidades podían ser otras en la vida de personas menos entregadas o simplemente más frágiles. Este criterio de necesidad conecta con una evidencia. La necesidad justifica ciertos comportamientos. De hecho, hasta el derecho penal considera que hay que eximir de pena a quien actúa amparado por un estado de necesidad. Todos sabemos que la frontera entre lo necesario y lo superfluo es muy oscilante. Lo que para unos es necesario, para otros resulta superfluo. Pero hay momentos y actuaciones en que reconocemos con facilidad
que estamos en el terreno de lo innecesario. Es entonces cuando cae sobre nuestros comportamientos un fuerte interrogante. Ahí es donde se sitúa la regla burada en su capítulo 4, numeral 2. De cualquier manera, si hay deseo de verdad, el discernimiento comunitario llega en muchas situaciones a aclarar si estamos en el terreno de la necesidad o en el de lo superfluo. El vigor de la familia franciscana se muestra en la medida en que el itinerario personal y el comunitario están marcados cada vez más por la reducción de bienes que se ajustan a las dimensiones reales de lo que uno es, de su trabajo, de las obras que se llevan entre manos, de las actividades en las que se está metido. Si los medios se ajustan cada vez más, el consumo controlado da una gran libertad de movimientos. Si el consumo está descontrolado, las servidumbres que hay que pagar son numerosas. Aunque sea difícil mantenerlo en una sociedad desbocada en el consumo, el criterio de necesidad sigue siendo una realidad saludable. Por eso Francisco, ya muy enfermo, dice a un hermano: no necesito de muchas cosas, hijo. Sé a Cristo pobre y crucificado. Nos lo dice Fray Tomás de Celano. Quizás esto ha dado pie a la frase hermosa, pero apócrifa, atribuida a Francisco: necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Sobre el consumo superfluo. Da la impresión, queridos hermanos, y ya finalizando este capítulo 4, de que en su numeral 2 exime a los hermanos enfermos de las duras prescripciones en torno al hecho económico. No es así. Su situación de necesidad entra de lleno en el tema, contando con el amparo de la comunidad. La espiritualidad franciscana primitiva ha sido siempre muy comprensiva con los hermanos enfermos. La aplicación de la benignidad con generosidad es el rostro más delicado de la fraternidad. Esto se mantiene hoy en toda su vigencia porque nadie discute la atención que se ha de dar a los enfermos, incluida la lógica consecuencia de los gastos económicos. Todos los niveles de atención a los enfermos han de ser trabajados. Más aún, dado que la situación de ancianidad está marcada por la limitación, el cultivo del disfrute se hace perentorio. Habrá que trabajar los disfrutes del cuerpo en la sencillez del estilo de vida de un mayor. La corporalidad sigue siendo decisiva en tal edad. También habrá que incidir en los disfrutes espirituales, entendiendo las prácticas religiosas como una búsqueda de fe, no solamente como algo necesario para rellenar espacios y horarios.
y no habían de estar ausentes los disfrutes sociales y congregacionales, porque de ambas realidades, la sociedad y la congregación, el mayor hace parte más allá de su debilidad. Como asunto delicado ha de tratarse el tema de la muerte digna de los hermanos y hermanas, con las consecuencias no tanto económicas cuanto morales y religiosas que conlleva. El espíritu franciscano habría de empujar a una gran generosidad, poniendo entre paréntesis posiciones morales o religiosas, que en algunos casos, al menos a voluntad de la persona, podrían tomar otros derroteros. La fraternidad es amparo en la vida y en la muerte. Y así, queridos hermanos, terminamos este pasaje importante en el recorrido espiritual de la familia franciscana desde sus orígenes, culminando hoy el capítulo 4 de la regla burada. Continuaremos el próximo con el capítulo 5, que nos va a hablar y a reflexionar sobre la tierra, el techo y el trabajo. Les invito a todos aquellos hermanos y hermanas, devotos y simpatizantes de la espiritualidad franciscana, que se registren o se suscriban a mi canal para poder continuar recibiendo los avisos y notificaciones de los videos próximos. También los invito a seguir unos videos sobre un hallazgo, un nuevo hallazgo que conocemos a partir de 2015, un nuevo hallazgo sobre la vida de Francisco de Asís. También ya está en el canal de YouTube y en las diversas páginas del Facebook, en diversos grupos franciscanos. Un afectuoso saludo de paz y bien para todos, deseándole que este Santo Domingo de Resurrección sea un día lleno de bendiciones y santas alegrías para todos vosotros. Afectuoso en Cristo y Francisco, paz y bien para todos.